Todo lo que tenemos en la hoja de cálculo es altamente configurable. ¿A qué me refiero con esto? Que no solamente como ves la hoja cuando empiezas a utilizarla es como van a quedar las cosas. Quedaría como que muy plano. Al igual que en otros programas como el procesador de palabra o las presentaciones electrónicas, tú puedes dar formato, acomodar, distribuir las cosas como quieras, para que hasta el final, cuando tú ya tengas que imprimir algo, si es que todavía requieres de imprimir, o enviar la información por correo electrónico a algún compañero o a tu jefe, etcétera, etcétera, pues vaya con el mejor formato posible y la mejor distribución posible. Vamos a regresar a nuestro ejercicio que hemos hecho en alguna ocasión anterior, por ejemplo, del reporte de los gastos. Si lo vemos en la pantalla, bueno, de primera mano está muy pequeño el texto aparentemente. Voy a utilizar en la parte inferior de la pantalla nuestra herramienta de acercamiento o de zoom para que se vea mucho más clara las operaciones que vamos a realizar. Tenemos un título, tenemos etiquetas que van relacionadas con conceptos de gastos y tenemos un total que fue obtenido a partir de una fórmula incorporada dentro de la hoja de cálculo. En esencia, eso es lo que hay aquí. Pero ahora vamos a variar un poco las cosas. Empecemos con el título. El título, como lo puedes ver aquí, se encuentra distribuido, digamos, entre dos celdas. Y estas dos celdas en realidad no tienen la información, nada más la tiene una, que es la A1. ¿Cómo lo sabemos? Porque si le doy clic en la A1, en la barra de fórmulas me aparece el contenido de esa celda, reporte de gastos. ¿Qué pasaría si por alguna circunstancia yo introduzco un dato cualquiera, por ejemplo un 1, o el año 2016, en la celda en la celda B, B1, la segunda, y le doy Enter? Notarás que se corta el título. ¿Por qué? Porque la siguiente celda, que estaba vacía, mientras esté vacía, digamos que el contenido de la otra celda se extiende, no significa que abarque o que ocupe el área de memoria de la otra celda, sino que en la visualización, como no hay otro dato, no tiene que ocultar nada, simple y sencillamente sobrepone la información. Pero como ya hay un dato, que es el número 2016 correspondiente a este año, lo que hace es que corta el texto. ¿Cómo le hacemos para corregir ello? Bueno, podemos cambiar el ancho de las columnas. La hoja de cálculo, como lo puedes ver, es exageradamente cuadrada, lo cual significa que a diferencia de lo que puedes hacer en un procesador de palabra donde, pues sí, esta celda es más ancha, pero la inmediata de abajo es más angosta, etc. No, lo que tú cambies aquí afecta toda la hoja. Eso significa que si nosotros cambiamos el ancho de esta columna, la A, como lo vamos a hacer ahora, va a afectar a toda la columna A, haya lo que haya. También las de abajo, los datos de abajo donde están las etiquetas. Veámoslo. Nos posicionamos en la barra de los títulos de las columnas. Y en medio de la columna A y B, vamos a posicionar el cursor o el apuntador del ratón y notarás que cambia su forma. De ser una flecha, ¿no?, o de ser una cruz, dependiendo de donde estés en la hoja de cálculo, ahora se convierte en una cruz, pero que tiene dos flechas hacia ambos lados. Eso significa aquí puedes cambiar el tamaño o el ancho. Nos posicionamos ahí, mantenemos presionado el botón del ratón, automáticamente aparece un pequeño texto que nos dice el ancho de esta celda es de 10 puntos, lo cual equivale a 65 píxeles. Voy a mover hacia la derecha, notarás que los números están cambiando, son más píxeles y más píxeles. Esto es importante cuando quieres tener un trabajo uniforme entre varias hojas para saber cuántos píxeles tiene de ancho cada columna. Y suelto. Si vuelvo a presionar sin mover, veo que lo desplacé hasta un ancho de 19 puntos, lo cual significa 119 píxeles. Pero notarás que ya el texto de reporte de gastos aparece completo. No tiene ya ningún problema. No es que hayas hecho más grande la celda en cuanto a su contenido. La celda solamente puede contener 255 caracteres, en el caso de textos, no más. Lo que hiciste fue visualmente ampliar el tamaño. Ahora, supongamos que quiero poner un texto muchísimo más separado. Esto lo hacemos a través de la altura de las filas. Pues es lo mismo. Exactamente como se realizó el cambio del ancho de las columnas, puedes variar la altura de las filas.
Si nos ponemos entre el número 1 y 2 en el costado izquierdo, donde se encuentran los identificadores de renglones, notarás que aparece otra vez este indicador de cambio de altura en este caso, porque las flechas van hacia arriba y hacia abajo, y puedo desplazar presionando el botón del ratón hacia abajo. Y lo que hicimos fue hacer una fila más alta. Entonces, la columna A, por lo tanto, o las celdas que se encuentran en A1, la celda A1, es más alta y más ancha. Claro, esta alteración en la altura de las filas altera a toda la fila 1, no nada más a la celda A1. Estas son las operaciones básicas que puedes realizar sin ningún problema entre celdas y columnas. Por supuesto, podemos hacer más cosas de manera similar a como en un procesador de palabras. Para ello, conviene ver cómo hacemos un bloque cuando haces operaciones de muchas cosas. Supongamos que todo lo que es el título, reporte de gastos, pues lo quiero resaltar más. Selecciono con el ratón ambas celdas. Notarás algo bien interesante. El seleccionador de celda se amplía, se extiende. Y ahora no es solo una celda la que está marcada, sino son dos. Claro, tú puedes hacer un bloque de información, toda la hoja, completa, todas sus filas y todos sus renglones. O bien, seleccionar por pedazos también. En este caso, seleccionamos solamente las dos primeras celdas de la parte superior de este reporte y puedo aplicar herramientas de formato como ocurre en otros programas. Por ejemplo, quiero que esto esté en negritas, voy a la barra superior de título, presiono negrita, ahí está. Solamente esas dos celdas aparecen en negritas. Si las quisiera también en cursivas, también aplico el siguiente botón de la barra de herramientas y aparecen ya como itálicas o inclinadas. También tenemos otras funciones de alineación, por ejemplo. Pero a diferencia del procesador de palabra, esta alineación ocurre sobre la celda. No ocurre sobre toda la hoja. Esto es solamente sobre la celda. Es como si cada celda fuera una hoja por separado. Es la mejor manera de entenderlo, ¿no? Un documento por separado. Puedo alinear hacia la izquierda, hacia el centro, hacia la derecha, etc. Pues como es un título, lo voy a poner centrado. Bien, lo centró horizontalmente, pero en la parte de arriba tengo otro botón dentro de las herramientas que es alinear en medio, o sea, para que quede perfectamente centrado tanto a lo horizontal como a lo vertical. Voy a dar clic ahí y notarás que hemos cambiado por completo el formato tanto de tipo de letra como de alineación. Y esto se lo puedes aplicar a cualquier celda o conjunto de celdas que tú selecciones. Si haces estos ajustes sin haber seleccionado un bloque, se harán solamente sobre la celda que se tiene seleccionada. Finalmente, hay formatos predefinidos para tablas. Por supuesto, las tablas son de las cosas que más se hacen en un ojo de cálculo. Entonces, pues sería medio ilógico no tener formatos predefinidos para tablas. Tú puedes invertir aquí un buen tiempo poniéndole negritas, cursivas, cambiar el color de este texto, poner en rojo aquel, en verde el otro, etc. Pero la hoja de cálculo te permite aplicar un formato, digamos, bien distribuido, genérico, con diversos colores, con separadores y demás, de forma muy básica. Veamos, es un paso muy sencillo. Primero lo que voy a hacer es seleccionar todo lo que quiero considerar como la tabla de información. Notarás entonces que con el ratón arrastro desde cualquier sentido, puede ser de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, o de izquierda a derecha, como gustes. Hago bloque toda la información con la ayuda del ratón que deseo yo darle este formato de tabla. Y ahora en nuestra barra de herramientas en la parte superior hay una opción que dice dar formato como tabla. Vamos a abrir con un clic ahí esa flechita hacia abajo que aparece y en la pantalla tenemos cantidad de formatos predefinidos para una tabla. Tienes una previsualización, puedes seleccionar cualquiera de ellos. Por ejemplo, aquí hay uno que es en blanco y negro con el título más en negro. Le voy a dar clic. Pregunta ahora dónde están los datos e incluso pregunta si esta tabla tiene encabezados. Cuando te pregunta si tiene encabezados, pues generalmente es la primera fila, la que tienes hasta arriba. Le decimos que sí y le damos a aceptar. Ahí está. Ya tienes un formato predefinido de tabla con un estilo específico de fondo,
eh, celdas, o sea, la marca entre las diversas celdas como una parrilla, digamos, ¿no? Donde tienes cada uno de los divisores entre los renglones, etcétera. ¿No te gustó? Bueno, no hay ningún problema. Lo que haces es que lo vuelves a seleccionar otra vez, vuelves a entrar a los formatos de tabla que se encuentran en la parte superior. Ah, mira, aquí hay uno en tono azul, colores azules. Le damos clic, automáticamente lo cambia. No me gustó en azul, en verde. Vamos a darle clic al siguiente. No me gusta que esté tan diferenciado el título. Hay uno que no establece diferencias con encabezados. Por ejemplo, el que está dos posiciones al lado derecho. Ahí está. Pero sí te ayuda, por ejemplo, a poner colores, este formato, entre renglón y renglón. Uno es azul claro, el siguiente renglón es blanco. Y esto lo que te ayuda es, con las listas son muy grandes y las estás analizando, pues tu vista te ayuda precisamente, con esta vista se te ayuda a no confundirte de renglón con renglón, por ejemplo. Puedes dar el formato que tú gustes. Finalmente, así como hemos visto el formato de columnas, de filas, de tablas, es importante establecer el formato al momento de imprimir. Por omisión, la hoja de cálculo define las cosas en función de cómo hayas configurado tu impresora. Pero vamos a ver cómo se hace esto. Lo único que yo quiero imprimir es lo que está en esa tabla. Bueno, si lo único que vas a imprimir es eso, lo haces bloque. Y ahora lo que tienes que definir dentro de una de las opciones que se encuentran aquí en la barra de menús es configurar o definir el área de impresión. Cuando has hecho bloque, accedes al menú de archivo y una de las últimas opciones que están ahí, aquí la vemos, es área de impresión. Como la hoja es muy grande y tiene millones de celdas, pues no es que te vaya a imprimir los millones de celdas. Siempre la hoja de cálculo te va a imprimir hasta donde aparece el último dato. ¿Qué se entiende como el último dato? La última celda en el ángulo inferior derecho que tenga una información. Si tú de pronto pones información en la columna Z200 y todo lo demás está en blanco, van a salir cantidad de hojas en blanco en tu impresora y va a ser un desperdicio. Siempre lo mejor es definir de aquí para acá es donde quiero imprimir. ¿Cómo lo estamos haciendo ahora? Estamos en área de impresión, definimos establecer área de impresión porque ya seleccioné el bloque previamente, ahí está. Aparentemente no ha sucedido nada. Pues sí sucedió, porque solo ese espacio que está marcado es lo que se va a mandar a imprimir. ¿Cómo lo sabemos y cómo lo comprobamos? Vamos al menú de archivo nuevamente y tenemos una opción que dice configurar página. Le damos clic en configurar página y nos aparecen varias opciones. Entre ellas se encuentran cómo viene el sentido de la impresión, si es vertical o horizontal, o sea, es horizontal la hoja o la hoja va acostada. Podemos ajustar la escala de la impresión, por ejemplo, para ajustar unas cuantas páginas de ancho y de alto, ¿no? Eso hará ver más chico o más grande la información, todo depende. Podemos definir márgenes, esto es, pues esta es una hojita y es una pequeña tabla, no quiero que aparezca hasta arriba, sino que aparezca centrado en la hoja. Perfecto, habría que centrar en la página, como lo aparece aquí, horizontal y verticalmente. Adicionalmente podríamos seleccionar encabezado, tamaño de la hoja, etcétera, pero no veremos ahora esas opciones. Lo importante es que veas que aquí, en esta opción, aparece una previsualización de esa tabla, cómo aparecería distribuido físicamente en la hoja al momento de imprimir. Lo dejamos así, centrado horizontal y verticalmente, le damos a aceptar, no ha hecho nada, aparentemente. Lo que vamos a hacer ahora es ir otra vez al menú de archivo y vamos a seleccionar esta opción que dice imprimir. Ojo, yo no tengo una impresora en este momento disponible, pero en el momento en que le damos imprimir aquí, nos va a aparecer una previsualización de cómo se vería. Aquí lo tienes, está en este cuadro de diálogo de imprimir. Claro, es una tabla muy pequeña, mi hoja está definida como tamaño carta, como lo podemos ver aquí, y aparece exactamente como quería, con esos colores exactamente en el centro de la hoja. ¿Has visto el formato de columnas, de filas, del texto, muy parecido al procesador de palabra, nada más que es celda por celda o conjuntos de celdas, hacer el bloque y también cómo definir formatos o establecer formatos predefinidos de tablas, para finalmente ver cómo estableces los parámetros de impresión de las zonas que puntualmente quieras imprimir?